esperar en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardara tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre quieres ser control. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre quieres ser conmigo. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Gracias a Él estamos de nuevo aquí en esta mañana para compartir su palabra. En esta mañana les quiero considerar un poco este tema, no necesariamente el esperar en el Señor, aunque esta será la última aplicación a lo que vamos a aprender hoy, pero sí en cuanto a una virtud que no todos tenemos. Realmente a veces pensamos que la tenemos, pero en realidad los hechos demuestran que no la tenemos. Los hechos que se van viendo.
día a día, año tras año en nuestras vidas. Y me refiero a la virtud de aprender. Yo creo que todos necesitamos aprender, ser instruidos, enseñados, educados, no solamente para tener conocimiento de muchas cosas, sino como bien enfatizamos cuando hablamos de la educación, me refiero a preparar al hombre para la vida, por lo que para hacer frente a nuestras vidas y a todas las cosas que van a suceder en nuestras vidas, debemos estar bien enseñados, instruidos. Y una de las cosas que resaltan en este punto es la necesidad de que aprendamos a desempeñar adecuadamente los roles, las responsabilidades que nos son asignadas de una manera prácticamente podemos decir natural, aunque sabemos que la mano de Dios está allí. Pero me refiero a la necesidad no solamente de tener una buena educación, hablando a nivel, vamos a decir, se me va la palabra, pero una educación secular, o sea, estar preparado para teniendo una carrera, un oficio, eso es otra cosa. Me refiero a estar preparado para ser un buen hijo, por ejemplo, para ser un buen hermano, un buen padre, un buen esposo, un buen vecino, un buen estudiante, un buen trabajador, un buen ciudadano, incluso un buen cristiano. Estas cosas también requieren de enseñanza y de instrucción para que podamos desempeñarlas de la mejor manera. Y son, en realidad, las cosas más importantes en nuestra vida. Lamentablemente, a veces, pues, muy poca atención le damos a estas áreas. Y sí, quizás tendremos una excelente educación a nivel secular, pero en estos asuntos estamos muy bajos. Entonces, hay algunas de estas cosas, por no decir todas, que comenzamos a aprender en nuestros hogares. Nos las enseñen o no nos las enseñen. Simplemente hemos crecido mirando, observando modelos. El modelo de nuestros padres, el modelo de nuestros familiares. Vamos creciendo y siendo influenciados a través de esos modelos de cómo desempeñar esos roles en el mañana. Por eso es que a veces llevamos a nuestros hogares que formamos los mismos errores que hemos aprendido en nuestros hogares. Entonces, algunas de estas cosas las aprendemos sin querer queriendo, como dice, ¿verdad?, el dicho, allí en nuestra temprana edad, observando a nuestros padres, a nuestros familiares. Otras cosas las aprendemos ya en la educación formal, ¿verdad?, en las escuelas, en las universidades, según la oportunidad que hayamos tenido, pero tenemos algunos una educación más alta o menos alta, pero la tenemos. Y hasta donde hayamos llegado en nuestros estudios, estos maestros que nos han enseñado, pues nos dieron y nos enseñaron todo lo que ellos debían enseñarnos para que nosotros aprendiéramos. Pero un día esa enseñanza terminó. Usted no se quedó en la primaria o en la secundaria o en la universidad incluso para toda la vida, ¿verdad? Eso ya un día terminó. Pero aunque la enseñanza esa haya terminado, lo que no termina es la acción de aprender. Necesitamos seguir aprendiendo en nuestras vidas, aprendiendo un sinnúmero de lecciones que Dios quiera comunicarnos. Y no hay manera de que dejemos de aprender, sea lo bueno o lo malo. El punto es, y es una gran diferencia lo que hace este aspecto, es que muchas veces no somos enseñables. Es decir, sí recibimos el conocimiento, recibimos la información, pero no la ejecutamos. Y eso nos lleva
a un grande problema. Porque si no somos capaces de poner por obra las cosas que aprendemos, sobre todo pues las cosas buenas, ¿verdad? Las cosas malas sabemos que hay pues una tremenda inclinación, ¿no?, a que aprendamos y ejecutemos las cosas malas, pero no así las buenas. Y tenemos, hermanos, la necesidad de hacer un acto en nuestras vidas, en este caso, y preguntarnos si realmente estamos en Cristo, ¿verdad? Si estamos en Cristo, si poseemos el espíritu humilde y sencillo para ser enseñados, porque Dios quiere enseñarnos. Dios quiere continuar enseñándonos cada día a amarle a Él, a servirle a Él, a poder ser hallados delante de Él como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No es que Dios escoja gente que ya están completamente moldeadas, que ya están completamente preparadas para el desempeño del ministerio, del servicio, de las labores que sean. No, Dios llama a todos en la condición en que nos encontremos. Lo que Él espera es que seamos enseñables, que seamos moldeables, que Él pueda transformarnos en nuestro ser interior por su espíritu, que Él pueda encontrar en nosotros docilidad para dejarnos enseñar, para dejarnos transformar. Y esto ocurre en el diario vivir, cuando nosotros caminamos con el Señor. En este contexto Dios usa diferentes escuelas, universidades, ¿verdad?, entre comillas, diferentes maestros, entre comillas también, con diferentes métodos pedagógicos. ¿Para qué? Para ayudarnos a cambiar y cumplir su propósito en nuestras vidas. Yo creo que hay un ejemplo clásico en este sentido, que fue Shaul o Saulo de Tarso, quien era un hombre que tenía su misión bien definida, su rol bien definido en el judaísmo, y fue educado a los pies de uno de los grandes maestros de aquel contexto, que fue Gamaliel. Toda su vida estaba en esa perspectiva de servir a Dios en el contexto del judaísmo. Y sin embargo, conocemos que este hombre, cuando llevaba una encomienda de perseguir a los discípulos de Jesús, fue tirado a tierra y se encontró con el Señor Jesucristo. Y aunque no podemos decir que salió del judaísmo, porque nunca lo hizo, él sí fue girado completamente en el rumbo que llevaba, porque ya ahora sería llamado a ministrar entre los gentiles. Y así pues se encontró con el Cristo que estaba persiguiendo. Fue un giro de 360 grados, voy a decir una vuelta completa a lo que recibió este hombre, y tuvo que aprender ahora en el Señor todas estas cosas maravillosas que quizás él ni siquiera soñaba. Tuvo que aprender en la aflicción, tuvo que aprender en el peligro de su vida, en muchos contextos. Pero llegó a conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y llegó a estimar todas las cosas que había logrado como basura con tal de ganar a Cristo. Entonces vamos a mencionar 3 áreas en las cuales nosotros podemos y debemos aprender en nuestras vidas, sobre todo cuando estamos en Cristo. Y la primera de ellas es en la aflicción. Y aunque algunos nieguen esta verdad, los creyentes, los cristianos, también somos afligidos. Y la Biblia lo revela claramente. Pero bueno, algunos pretenden hacernos creer que el ser afligidos en algunas circunstancias no proviene de Dios. Pero la aflicción siempre va a ser nuestra compañera en este camino
hacia la vida eterna. No es que vamos a estar afligidos constantemente y continuamente, porque eso no lo soportaría nadie. Pero la aflicción, incluso a veces, tiene un fin didáctico positivo para nosotros. Es decir, que puede enseñarnos grandes virtudes que no la aprenderíamos de otra manera. Y el salmista, por ejemplo, en el Salmo 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Fíjense qué hermoso, ¿no? Él está reconociendo que el haber sido humillado, a pesar de ser doloroso, le fue bueno, porque le ayudó a aprender los estatutos del Señor. Este mismo versículo se lo voy a leer en dos versiones de la Biblia diferentes. La Biblia de Jerusalén dice: considero un bien ser humillado para así aprender tus preceptos. Y la versión popular dice: me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. Mire, hermano, hay veces que no aprendemos las palabras del Señor, los mandamientos del Señor, las verdades divinas no se nos pegan, a no ser que seamos humillados, a no ser que nos encontremos en aflicción. Esta palabra, estatutos, tiene algunos sinónimos, como mandamientos, juicios, pacto, ley y testimonio. Pero en términos generales se refiere a las leyes de la naturaleza, como las que gobiernan, por ejemplo, la lluvia, como en Job 28:26 dice: cuando él dio su ley a la lluvia y su ruta al relámpago de los truenos. Es decir, que estas cosas que consideramos normales y que suceden en la naturaleza, este ciclo, no es otra cosa que una ley que Dios ha puesto toda la creación para que funcione como tal. Sin embargo, el uso más importante del término estatutos tiene que ver con la ley que proviene de Dios, la instrucción, la enseñanza que proviene de Dios. Y el término aparece, por ejemplo, cuando Moisés le habla a Jetro, su suegro, y le dice, contándole la situación en la que él estaba expuesto y el cansancio que tenía, dice que cuando el pueblo venían a él, dice, cuando tienen asuntos, los israelitas, cuando tienen asuntos, vienen a mí, dijo Moisés, y yo juzgo entre uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes, sus estatutos. Moisés se los hacía conocer al pueblo. Entonces, este asunto, hermanos, no ha cambiado. Nosotros también necesitamos escuchar y conocer la ley de Dios para poner por obra su palabra y en humildad poder movernos delante del Señor. Debemos hacerlo con una actitud humilde y pronta. No necesitamos ser forzados. Si necesitáramos ser forzados a la obediencia, a los mandamientos del Señor, pues estaríamos en una situación no muy agradable, que digamos. En el Salmo 32, 8 y 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la intención de Dios. Ahora dice el versículo 9: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se pueden dominar. A veces el Señor lo que nos está diciendo es que muchas veces nos comportamos como bestias que no pueden ser dominadas si no es por la fuerza. Pues en este caso hay muchas cosas que nos resistimos a aprender y que Dios tiene que llevarnos a la aflicción, a la humillación, si se quiere, para que nosotros podamos despertar. Es como aquel hijo pródigo que se fue del hogar
pidió la parte de la herencia que le correspondía antes de tiempo. El padre en su buena voluntad se la dio y se fue a vivir mundo. Ya ustedes conocen la parábola. Llegó el punto en que ya no tenía un céntimo, se acabaron las mujeres, se acabaron los amigos, se acabó todo. Y terminó criando cerdos, algo abominable para un judío. Y entonces dice que volviendo en sí, él pensó: en la casa de mi padre, los jornaleros, los trabajadores tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Si me levantaré, dice, ya iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, la aflicción, el llegar a la humillación máxima, hizo despertar a este hombre y aprender la lección que no había aprendido en la casa de su padre. Entonces, es una manera, pero no es necesaria. No deberíamos llegar a esos extremos para aprender las lecciones que Dios quiere comunicarnos. Yo creo que si algo va a hacer la diferencia aquí es el amor a la ley de Dios. Porque si amamos la ley de Dios, aún en la aflicción, prevaleceremos. Dice el Salmo 119, 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta que las pruebas, las circunstancias difíciles de nuestras vidas, aún los errores que cometemos, los pecados que cometamos, eso puede ser una escuela importante en nuestras vidas. Eso puede hacer que aprendamos lecciones espirituales que nunca hemos aprendido, que quizás nos hemos resistido a ellas o que necesitamos aprender de esta manera. Entonces aprovechemos estas circunstancias, preguntemos a Dios el por qué, no tanto el por qué, sino el para qué nos encontramos en estas circunstancias, porque sin dudas al humilde, al sencillo, Él va a enseñarle. Dejémonos enseñar por el Señor. Además del contexto de la aflicción, también podemos aprender en el diario vivir, es decir, mirando cada día que Dios nos da, cuáles lecciones Él quiere que aprendamos. Necesitamos para esto ser observadores, ¿verdad?, de todas nuestras circunstancias, de todos los detalles. Aún en un día de ocio podemos aprender de parte del Señor. Pero cuando hablamos del diario vivir es la práctica diaria de sus mandamientos. Cuando somos constantes, perseverantes, cuando somos fieles, cuando nos esforzamos y prestamos atención en hacer lo bueno, es la forma de aprender día a día. Como dice la canción, un día a la vez. Es lo que requiere aquí el Señor de nosotros, es la acción en nuestras responsabilidades diarias. Y en ese caso somos llamados a poner por obra su palabra en cada circunstancia. Al estar viviendo, vamos a decir, como dice la frase esta en inglés, de update, hacer update, es ponernos en este caso en una forma en que estemos se me va la palabra en español, update, como bueno, se me fue. El punto es que vamos a volver a estar en el mismo nivel o en la misma sintonía donde Dios quiere que nosotros estemos. Es un revisar para estar en armonía con el Señor. El Señor dijo en este sentido, cuando llamó a las personas a seguirle, les dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que el yugo del Señor, aunque es una figura dura que representa pues trabajo, esfuerzo, sujeción, porque el animal está
puesto en un yugo, o sea, no puede moverse a libertad, tiene que desempeñar solamente el trabajo para que se le asigna, y solamente quizás en la noche para descansar se le libera del yugo. Y la figura entonces aquí representa algo que no es fácil, ¿verdad? Aunque el Señor dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Pero ¿para quién? Para quienes le aman. Pero sí hay un yugo, hay alguna dosis de dificultad, de esfuerzo en este sentido. Y vivir un día a la vez, aprender a diario, es estar conscientes de las oportunidades que tengamos para servir a Dios, o de las situaciones que Dios permite en nuestras vidas en ese día, y que nos llevan a la reflexión, nos llevan a aprender de su palabra. En este sentido, las lecciones diarias purifican el alma y promueven la santidad de los móviles. Todo lo que hacemos, en este caso, sería agradable al Señor. Nos debemos preguntar que si después de la prueba no hemos obtenido un corazón más puro, un espíritu más afable, un carácter más manso, una compasión más elevada, una sensibilidad mayor hacia el prójimo, un amor más desbordante hacia todos, pues entonces no hemos aprendido verdaderamente, porque el propósito de la lección que Dios nos da diariamente a nuestras vidas es que podamos aprender estas cosas, o recibir estas virtudes en nuestro corazón. En Efesios 4, versículos 20 al 23, dice: si en verdad habéis, en el 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído de Él, y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús, a que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que el propósito ese del Señor es que si hemos sido enseñados por Él, entonces debemos vivir una vida diferente a la que vivíamos antes. Por eso es el asunto de el día que Dios nos da. La persona espiritual aprende que la purificación de su corazón tiene dos proyecciones. Una hacia adentro, es decir, hacia el carácter nuestro, y otra hacia afuera, que es el servicio. O sea, somos salvados para servir. Y si hemos tenido un encuentro con el Señor real, esta va a ser nuestra proyección en la vida. Vamos a tener la cualidad interna de un carácter, de un corazón puro, un carácter que va madurando en el conocimiento de Dios, y también hacia afuera para servir a Dios y a los hombres. Ahora, estas lecciones de vida bien aprendidas resultan en el contentamiento perfecto, la aceptación de las circunstancias y eventos permitidos por Dios en nuestras vidas, aun cuando hayamos estado haciendo lo correcto, porque muchas veces pensamos que esto es solamente para cuando la persona comete un error, pero no. También la persona que anda rectamente con el Señor tiene necesidad de ser probada su fe. Y en Filipenses 4:11, el apóstol Pablo dijo que él había aprendido a contentarse cualquiera fuera su situación. Sea estar en pobreza y en riqueza. Cualquiera sea la situación que Dios permita, es una situación para aprender y para sujetarnos al Señor. Entonces, en el diario vivir estemos pendientes de todos los detalles que Dios nos permite ver en ese día, las oportunidades de servicio, la reflexión a través de la observación de alguna situación, pero estemos pendientes de las lecciones que Dios quiere aprendernos en nuestro diario vivir.
Y finalmente aprender en la espera. Y aquí por eso la canción que escuchábamos, ¿no? Esperar en ti, difícil sé que es. No es fácil esperar, pero a veces la única manera en que podamos ser bien enseñados es a través de una situación en la que necesitamos ser pacientes y esperar en el Señor, porque no hay otra manera de salir adelante. Eso nos enseña además la dependencia que debemos tener del Señor. Hay dos personajes que se destacan precisamente por esto, negativamente, por supuesto, en la Biblia, y uno fue Saúl, el primer rey de Israel, que ustedes conocen, que el Señor le dijo, espera aquí, o Samuel, perdón, le dijo, espera aquí a que yo venga para ofrecer el sacrificio. Pero Samuel se tardó un poco y Saúl quiso acelerar las cosas y ofreció el sacrificio. Y fue descalificado por el Señor, porque no pudo esperar en el Señor, no pudo esperar a que Samuel viniera en el tiempo que fuera necesario. Él no podía ofrecer el sacrificio y lo hizo y le costó ser desechado. Marta, la hermana de María, esta familia de Betania que no pudo esperar, más bien se desesperó y pensó que cuando el Señor vino ya era demasiado tarde. Estaba muy apresurada porque, bueno, amaba a su hermano estaba enfermo y no quería que su hermano muriera, pero el Señor se aparece al cuarto día, ya cuando Lázaro había sido enterrado, puesto en su tumba. Y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, lo creo. Sé que en la resurrección. No, Marta, no en la resurrección. Hoy, el que cree en mí hoy. Y el Señor fue entonces a donde se encontraba su amigo Lázaro, mandó a quitar la piedra y llamó a Lázaro de la tumba. O sea que tenemos que aprender, hermanos, que el tiempo es del Señor y que hay que esperar en Él, en su tiempo y en su voluntad para nuestras vidas. Algunas tendencias carnales se manifestaron, por ejemplo, en los discípulos, en los mismos discípulos de Jesús, y estas tendencias les privaron a ellos de aprender grandes lecciones espirituales y les atrasaron en el desarrollo de sus ministerios porque no estaban listos todavía, aun cuando ellos creían estarlos, porque a veces creemos que estamos listos, pero no lo estamos. Dios nos conoce y entonces nos tiene que llevar al salón de clases para que aprendamos. Los discípulos no supieron esperar, por ejemplo, en el tiempo de su transformación y madurez espiritual. Por eso la frase que el Señor les dijo en una ocasión, les dijo, lo que yo hago, ustedes no lo pueden entender ahora, más lo entenderán después. No estaban listos para entender lo que hacía Jesús, porque no habían madurado suficiente. Por eso es que nosotros debemos ser humildes y reconocer que, aunque muchas veces creemos que nos las sabemos todas y que todo lo podemos, no es así. Que Dios es el único que sabe realmente lo que somos y lo que necesitamos. Los discípulos estaban concentrados en otras cosas, por eso es que no podían aprender las lecciones del Señor. Discutían acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos, como aquellos dos hermanos que quizás hablaron con la mamá y le dijeron, tú tienes allí buena relación con el Señor, háblale para que nosotros estemos sentados a la izquierda y a la derecha en su reino. Y en eso estaban pensando ellos. Si hubieran estado concentrados en las palabras de Jesús y en el verdadero significado del reino de Dios, otra hubiera sido la historia. Pero no solamente fueron estos dos, también Pedro, que fue uno de los más destacados. Él aseguró que aunque todos lo negaran, él no lo iba a negar al Señor Jesús. Él nunca lo haría. Sin embargo,
lo negó y lo negó 3 veces, como Jesús dijo. Los discípulos presumieron que ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Creo que el mismo Pedro fue uno de los que dijo esto. Nosotros lo hemos dejado todo. Pero en realidad eso no era cierto. Quizás habían dejado sus barcas, pero no habían dejado su orgullo, su confianza en la carne, su amor al poder, su inmadurez espiritual. Y estas cosas impidieron su aprendizaje. Debemos nosotros preguntarnos, hermanos, la condición de nuestro corazón. Hemos sido llenos con el Espíritu Santo, hemos muerto a nosotros mismos, hemos sido enteramente santificados. Realmente estamos en el punto en que podemos aprender de Dios las grandes lecciones de la vida, sus grandes lecciones espirituales para nosotros. Recuerden, un corazón que no ha sido completamente purificado es un estorbo para aprender del Señor, para madurar en el Señor. Y debemos procurar estar en la condición óptima para que Él pueda enseñarnos. Él quiere enseñarnos grandes cosas, pero a veces nosotros somos el gran obstáculo. Por lo que debemos esforzarnos para vivir siendo imitadores de Cristo, quien por lo que padeció, dice la Escritura, aprendió la obediencia. Se sujetó al Padre y esperó en Él para que se hiciera su voluntad y no la de Él. Pues nosotros debemos tener la misma virtud de ser enseñables para poder enseñar a otros. Si no podemos aprender nosotros de Dios sus grandes lecciones, ¿cómo podremos ser maestros? ¿Cómo podremos enseñar a otros si nosotros mismos no estamos aprendiendo? Ojalá que en esta mañana usted pueda hacer un examen de su vida y preguntarse, Señor, ¿estoy siendo enseñable? ¿Soy enseñable? ¿Realmente puedo aprender de ti? ¿Puedo aprender de otros? Porque eso es esencial para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Que Dios les bendiga a todos y pues que tengan un excelente día. Vamos a orar. En esta mañana, Padre Santo, Dios eterno, te damos gracias porque tú nos animas, nos mueves hacia una posición, Señor, de ser enseñables, de permitirte a ti moldear nuestras vidas y mostrarnos tu voluntad perfecta. Sabemos, Señor, que el orgullo, el corazón endurecido es un obstáculo para esto y rogamos que nosotros podamos reconocer si hay alguna cosa que impide que estemos aprendiendo de ti las grandes lecciones y siendo moldados a la imagen y semejanza de Cristo. Que en esta mañana, Señor, los que están en una situación de sufrimiento, de dolor, puedan recibir consolación de ti y puedan ser instruidos también en los que tú quieres enseñar a sus vidas. Sé con el enfermo, Señor, y ten misericordia, extiende tu mano sobre todos los que están padeciendo cualquier enfermedad, Señor. No solamente lo que está relacionado con este virus, sino cualquier enfermedad que esté acongojando a mis hermanos. Te suplico en el nombre de Jesús que tengas compasión y les sanes. Y así, Señor, pongas pan en la mesa del que lo necesita. Abras puertas de trabajo, Señor, para aquellos que lo necesiten. Y en fin, Señor, tú suplas todas nuestras necesidades. Tú sabes, Padre, que dependemos absolutamente de ti. Y necesitamos a veces que tú nos ayudes y pongas, Señor, lo que necesitamos en nuestras manos, porque de otra manera no lo obtendríamos. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por todas tus bondades en Cristo Jesús. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, hermanos. Que Dios les bendiga.